Hola, hola, muy bienvenidos. Uy, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos a este live. Y hoy lo vamos a hacer con... Voy a conectar mis auriculares para conectar bien con nuestro amigo Julián. Muy buenos días todos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Sommelier, Marcelo. Hay varias peticiones, pero vamos a hablar hoy con Julián, que es el maestro, nuestro maestro fermentador. Vamos a ver si ya ha hecho la petición. De momento no. Vamos a esperar un poquito más. Mientras tanto, saludar a todos que estáis aquí. Ahí, ¿cómo estás? Hello. Guerojas, Marcelo, Yes, bienvenido, bienvenida. Sommelier sobre ruedas, wow, ese me gusta. Sommelier sobre ruedas. Barista de Camarillo desde Costa Rica. Gaby, ¿qué tal? Vanessa, ¿cómo estás? Oscar. Funky Coffees, bienvenido. Andrés, bienvenido. JM Puerta, Pastruillo, bueno, bienvenido todos. Muy buenos días, porque sabemos que ahora en México es muy temprano todavía. En Centroamérica creo que son las 8 de la mañana. Ponen los comentarios de dónde estáis conectados y hoy realmente va a ser una sesión muy interesante porque vamos a estar con nuestro compañero Julián Cucuñame, que es realmente el maestro en fermentación, y vamos a revelar algunos de los mitos que muchas veces tenemos cuando hablamos de fermentación. Vamos a aclararlos con él. Creo que sí, muchas de las cosas que están pasando en el mundo hoy en día, sí que realmente son, a veces escuchamos mil cosas, pero como no tenemos esta base bien asentado, lo podemos interpretar de diferentes maneras. Entonces Julia nos va a aclarar realmente estos conceptos de la fermentación. Colombia, aquí muy cerca de Julián, dice aquí, de Lima, Perú. Oscar, ¿qué tal? Bueno, ya invitarles también que, ya veo que ha llegado Julián. Si Julián me hace una petición, ahí ya podemos empezar a hablar. Y yo voy a poner el micrófono también para que no haya interferencias. Y sí, invitarles este sábado, 3 de abril. Vamos a estar en directo con Julián haciendo una masterclass de 2 horas donde él va a explicar el método, la metodología de fermentación controlada, método Cuba Biotech. Vamos a, déjame ver, transmitir en directo con Cuba Biotech. A ver si está aquí. Perfecto. Enitz y Jessica, bienvenidos todos. Muy buenos días. Vamos a hacer una sesión muy interesante. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Kim, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí nosotros, Bien, bueno, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? con muchas ganas de hablar contigo porque los últimos días hemos estado hablando con varios alumnos del curso, de tu curso, Sí. y bueno, hay muchas personas preguntando cosas, ¿no? Ay, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo otro? Digo, mira, tenemos que hacer una sesión contigo para realmente resolver estos mayores dudas que podemos tener sobre la fermentación de café, pero quizás para los que no te conocen todavía, puedes presentarte en 2 minutitos, por favor. Hola Kim, sí. Bueno, qué gusto, un saludo muy especial a todos. Pues mi nombre es Julián Cucuñame Balcázar. Soy campesino caficultor de tercera generación. Sí, vivo en una región del departamento del Cauca que se llama el municipio de Cajibío. Pues bueno, soy biólogo de formación, una maestría en bioingeniería, una especialidad en toxicología genética. He trabajado más de 5 años en una empresa de vinos haciendo control de calidad en esa fábrica. Y bueno, llevamos 14 años haciendo fermentación en temas de café, buscando mejorar las características de nuestro café, sobre todo desde el punto de vista de la inocuidad. O sea, hemos logrado unas tasas muy exóticas y muy interesantes, pero el centro de nuestro trabajo, digamos, se ha centrado en la inocuidad durante el proceso de fermentación.
¿Por qué es tan importante la inocuidad durante el proceso? Vamos directamente a la materia. ¿Por qué es tan importante la inocuidad durante los procesos de Sí. fermentación? Bueno, básicamente nosotros, los seres humanos, hemos fermentado hace muchos siglos, ¿verdad? Sin embargo, mucha de la información que logramos tener como seres humanos en ese tiempo que hicimos procesos de fermentación, pues la echamos al traste con el café. O sea, el café no lo tratamos bien, lo arrastramos por todo el espacio del cultivo, luego lo recogemos y lo llevamos a un tanque donde duermen todo tipo de animales, incluso, ¿cierto? Entonces, hay evidentemente un mal manejo, no tratando el café como un fruto, que es como el alimento que es, ¿verdad? Entonces, eso hace que se generen un montón de compuestos que son muy tóxicos y dañinos para el ser humano. Entonces, básicamente, pues lo que nosotros buscamos es poder enseñarle al caficultor que aísle los microorganismos que son especiales con los que hemos fermentado los seres humanos durante años, que está garantizado que no vamos a presentar residuos contaminantes como micotoxinas que se presentan, Ujú. ¿cierto? En esos procesos de fermentación sin control, esas micotoxinas terminan afectando tu hígado, tus riñones, incluso tu cerebro, porque muchas de ellas son neurotóxicas. Entonces, conocemos muy bien el metabolismo de los microorganismos, entendemos cómo funcionan, cuáles son los efectos de un mal proceso fermentativo, sabemos también cómo controlar la fermentación durante esos 14 años que hemos hecho este ejercicio. Entonces, no es tan simple como hacer guarapo o hacer chicha, básicamente porque no funciona así. Pues no sé, Kim, ¿me escuchas bien? ¿Qué sería como la... Sí, se cortó un poquito, pero ¿cómo sería como la gran similitud, por ejemplo, entre las fermentaciones, por ejemplo, en el vino y en el café? ¿Cuáles son ahí las grandes similitudes y las grandes diferencias? Porque esto quizás nos puede empezar a conectar y si alguien tiene aquí alguna duda, como se corta un poquito a veces, pero si tenéis alguna duda podéis escribirlo aquí. Si tenéis alguna pregunta para Julián sobre la fermentación, podemos responderla aquí. Pero no sé si Julián has escuchado mi pregunta, pero las grandes similitudes y diferencias entre fermentar vino y café. Sí, bueno, pues cuando fermentamos vino, básicamente lo que hacemos es fermentar una uva, ¿cierto? Una baya, un fruto que se llama baya. Eso es un tipo de uva, pues que nosotros hemos utilizado durante muchos años para obtener ese maravilloso producto, ¿verdad? Entonces, básicamente, fermentar un líquido no es igual que fermentar un sólido, ¿cierto? Cuando fermentamos un sólido, básicamente lo que tenemos son compuestos muy diferentes de los que normalmente se tiene en la fermentación del vino. Ajá. Las similitudes, ¿cierto? Son básicamente que debemos tener una Saccharomyces cerevisiae porque es necesario tener el alcohol en el proceso fermentativo. Y no es cierto que cuando hay una fermentación alcohólica el sabor del café es alcohólico, básicamente porque los alcoholes que se producen son altamente volátiles y en la tostión muchos de ellos se desnaturalizan, ¿verdad? Entonces, Ujú. no es lo igual que una cerveza, es muy parecido al tema de la cerveza más que el vino, porque tenemos procesos de tostión, en lo que de acuerdo al proceso de tostión vamos a tener diferentes tipos de cerveza. Sin embargo, después de la tostión es que viene la fermentación en el caso de la cerveza. En el caso nuestro es antes de la tostión que viene la fermentación. Entonces, cierto, hay algunas cosas que comparar, pero no directamente. De hecho, cuando copiamos directamente la forma de los bioreactores de la cerveza o directamente la forma de los bioreactores del vino, cometemos un error, básicamente porque estamos haciendo una copia de algo que no necesariamente funciona para un fruto y para un sólido. Cuando le metemos un agitador a un bioreactor con aspas, estamos maltratando el producto. Generalmente vamos a generar muerte de embriones y presiones hidrostáticas que no van a garantizar un buen proceso. Entonces, como lo decía hace un momento, no es tan simple como fermentar guarapo como fermentar chicha. El café tiene particularidades en la medida que la carga microbiológica que estás teniendo son mucho mayores. Cuando tú tienes control sobre el metabolismo del microorganismo a nivel de la temperatura, a nivel del pH, a Ujú. nivel de
potencial de óxido reducción, estamos teniendo verdadero control. Cuando yo he aislado el microorganismo y lo he estabilizado desde el punto de vista genético, es que una cosa es aislar el microorganismo por una cosecha y otra cosa es aislar el microorganismo como lo han hecho los fabricantes de vinos para tenerlo durante muchos años y mantener una estabilidad en el producto. Entonces, aún nos queda mucho por aprender, digamos, requerimos de muchos más profesionales que hagan el ejercicio de investigación y desarrollo, que es lo que nosotros hemos hecho. Tal vez no tengamos los laboratorios más sofisticados, pero sí tenemos desarrollos tecnológicos que solamente tenemos nosotros, por fortuna. Ujú. Eh, Hemos logrado Porque lo has desarrollar bioreactores. desarrollado tú, Señor. porque la habéis desarrollado vosotros. Sí, sí, Mm, sí. Entonces lo hemos desarrollado nosotros mismos. Digamos, tenemos formas de cuantificar azúcares que no necesariamente son utilizando un refractómetro. Como le digo, o sea, el proceso de fermentación implica control verdadero, conociendo el metabolismo del microorganismo. Lastimosamente, en la microbiología actual en nuestro país no es una microbiología industrial, por lo tanto, digamos, adolecemos de esos procesos adolecemos de esos profesionales idóneos que puedan llegar a desarrollar trabajos que aporten al área. Sin embargo, hay muchos que están haciendo un trabajo muy interesante en sus fincas, mm, incluso con sus propios recursos para lograr tener esto de lo que estamos hablando, control. Como le digo, no es meter un aspa dentro de un bioreactor porque así funciona el vino o así funciona la cerveza. Nuestros bioreactores tienen sistemas de agitación que funcionan de otra forma. Hemos desarrollado sistemas de control térmico hacia arriba y hacia abajo que no funcionan como convencionalmente se ha hecho. Entonces, lo que buscamos es tener bioreactores, por ejemplo, que puedan acceder cualquier caficultor. Yo puedo construir un bioreactor de 5.000 kilos para 5.000 kilos de café o para 1.000 kilos de café en mm. acero inoxidable con doble camisa, pero eso cuesta muchos millones de pesos que un caficultor convencional pues no puede adquirir. Entonces, nuestro trabajo está más enfocado, más que en, digamos, impresionar a las personas, es en Mm, generar realmente el verdadero desarrollo. El verdadero desarrollo se da desde la investigación, desde el desarrollo tecnológico, desde el desarrollo científico que pueda ser escalado a los caficultores. Ese es nuestro trabajo humilde que llevamos haciendo con, sí hace más de 14 años, pero con resultados puntuales hace aproximadamente 5 o 7 años tal vez, ¿cierto? Cuando ni siquiera sabíamos en Colombia qué es un café de especialidad, ¿verdad? Hasta ahora habían unas pequeñas, unos pequeños en ese entonces en todo el país ¿cómo le damos? De emprendimientos que empezaban ujú. a traernos eso, pero lo desconocíamos totalmente, ¿no? Sí, entonces realmente este tema de empezar a controlar y tener unas investigaciones más profundas realmente está cambiando una parte de la industria. ¿Puedes hablar un poco de qué resultados puede tener un productor a la hora de empezar a controlar estos temas de inocuidad, por ejemplo? ¿Qué resultados directos puede llegar a tener? Porque a veces quizás, ¿no? Es como ya es complicado el hecho de producir buenos cafés. Imagínate empezar a pensar en toda esta parte de microbiología. Quizás algunos dicen, oye, pero yo no soy ¿no? Microbiólogo, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿No? ¿Qué resultados puedo Exacto. generar yo? Exacto. Lo que hemos hecho nosotros con nuestros caficultores, yo te puedo dar el ejemplo, Kim, de una señora que estuvo aquí en nuestros procesos de formación, que era una caficultora apenas de segunda generación, solo su padre había cultivado café y ahora lo hacía ella, una señora de más de 55 años. Y ella había estudiado solamente la primaria, ¿no? Vino a nuestros procesos de formación, le enseñamos un poco de microbiología sin necesidad de ir a la profundidad, solamente que reconociera ciertos microorganismos que ella debía tener en cuenta para su proceso de fermentación, le enseñamos a aislar y hoy es una de las personas que más bonitas fotos me ha enviado respecto de los procesos de aislamiento que tiene. Compró su propio microscopio y tiene en su pequeña finca un pequeño espacio en su casa donde lo dedicó a control de calidad, como dice ella, y es muy Wow. bonito la experiencia. Entonces, sí, ahora, si a alguien, digamos, no le interesa el tema de la inocuidad y quiere seguir envenenando a su gente, pues es realmente no es problema nuestro. Nosotros hacemos el deber de enseñarles a producir un café. ¿Sí? O sea, nosotros hacemos el deber de mostrarles los riesgos que puede tener una persona cuando se procesa mal un café, Mm, ¿cierto? Digamos que en el mundo se ha demostrado, y es un trabajo que estamos haciendo hoy con mi equipo de trabajo, vamos a hacer una publicación al respecto, sobre los efectos de la ocratoxina presente en los alimentos y en especial en el café. mm, Cómo el café, la ocratoxina en el grano de café puede generar graves problemas a nivel neurológico y graves problemas a nivel hepático. Personas que desde el punto de vista
¿cómo se llama?, de epidemiología, fallecen de cirrosis en el hígado sin haber sido consumidores ácidos de alcohol. Y eso se debe a que muchos de ellos eran precisamente consumidores de café, café que tenía una alta carga de croatoxina. Entonces, lo que debemos hacer para cambiar la industria no es convencer a nadie. De hecho, lo que nosotros hacemos es tratar de abrir un pequeño espacio para la reflexión, ¿cierto? En la que los que quieran procesar un buen café ofrezcan eso. Entonces, lo primero que van a tener ellos es un café sin toxinas y sin micotoxinas, porque las micotoxinas no se dan solamente en la fermentación. De hecho, antes no se dan en la fermentación y hoy sí se dan en la fermentación. Ah, Se ¿por qué? dan producto de, señor, Ah, sí, ¿por qué? se dan producto de que hoy estamos haciendo innovación, entre comillas, y esa innovación nos ha llevado, por ejemplo, a tomar decisiones equivocadas. Yo entiendo que se hace con la mayor voluntad y con muy buena voluntad. Sin embargo, decisiones equivocadas como ir a traer microorganismos de una montaña para echárselos al bioreactor donde está la fermentación o al tanque ese que tiene ahí donde está la fermentación, pues no es una medida adecuada. Es como pedirle al mejor viticultor del mundo que vaya y raspe el suelo de una montaña y se lo ponga a su vino. O a una persona que prepara jamón serrano que ponga rodeado de tierra su vino o de algo que trajo, perdón, su pernil de jamón, ¿cierto? O sea, eso no pasa. Han sido unos microorganismos especiales que ellos modulan producto de una metodología para lograr el resultado. Entonces, insisto, la respuesta a tu pregunta, lo primero que vamos a tener es un café inocuo, un café limpio, un café libre de toxinas para el ser humano, que se pueden dar en la fermentación, si hacemos esas fermentaciones extendidas sin control, en la que dejamos demasiado espacio en el tanque de fermentación o en el bioreactor, y en el que permitimos el crecimiento de hongos sobre la superficie de los granos. De hecho, uno de mis colaboradores acá, una chica, ella se puso en la tarea de revisar en Instagram, ¿cierto? Diferentes cuentas de café, de procesadores de café, y un 75% tenía café contaminado por Aspergillus, solamente observando la foto. Entonces, eso no es bueno y se supone que son procesos de innovación. Mm, Entonces, eso es lo primero, la inocuidad. Y lo segundo que podemos tener son cafés excepcionales en la medida que tenemos cafés equilibrados, balanceados y con unas notas muy especiales. Puedes tener notas sabiendo hacer el proceso de fermentación, muy frutales, teniendo en cuenta que el café es una fruta y que podemos transferir todas las características de la fruta a la semilla si hacemos un buen proceso de fermentación. Y eso obviamente va a aumentar las características organolépticas del grano, aparte de ser inocuo, va a ser muy rico. Entonces, pues tenemos dos cosas que seguramente antes no se había ofrecido. Y una de las cosas que mencionaba Luis en la presentación que hizo contigo, Luis García, ujú. ¿sí? El primer paso en el que él solamente manejó inocuidad ya tuvo un resultado determinante. O sea, ya tenemos personas en todo el mundo que dan fe del trabajo nuestro. Y le agradezco especialmente a Luis por ese reconocimiento que hizo con nosotros, porque no todos tienen, digamos, la gallardía de reconocer al profesor. A ti lo hizo él por el trabajo que tú has hecho, Kim, y yo siempre lo he reconocido, así como nosotros hemos reconocido a nuestros maestros. Entonces, es muy interesante el trabajo de don Luis García en Guatemala, mostrando resultados reales y dando fe de que los procesos con iniquidad, solo el manejo de la iniquidad ya le dio un cambio impresionante a su producto. Sí, entonces realmente sí, hay varias ventajas aquí ya, bueno, como quiero que sea interactivo, hay muchísimas preguntas, muchísimas personas de aquí comentando y que sepas que también, Julián, estamos pasando nuestro récord de personas que están asistiendo a un live, entonces significa que tienes ahí mucha atracción. Muchísimas gracias. No, realmente yo creo que este es el tema que necesitamos profundizar, es decir, abrir la discusión sobre esto. Y lo que antes has mencionado, yo también te he pasado una foto de un café que estaba fermentando y tú decías directamente que, uy, aquí hay un problema, simplemente mirarlo. Y esto realmente es un tema que necesitamos compartir porque realmente está en riesgo entre comillas, ¿no? La salud de las personas que lo consumen. Entonces hay que tener ahí un cierto cuidado, que no es solamente innovar para conseguir sabores completamente extraños y subir los puntajes y poder vender también este café bueno, duplicar a veces el valor del café, pero también, y esa es una parte tan profunda, el hecho de la inocuidad y de tener un café salubre
salubre. Sensible quería decir, saludable, salubre. Pero referente a esto me dice, por ejemplo, José Molino aquí, esos son algunos mitos en términos al tema de las toxinas. ¿Las toxinas no se eliminarán por el medio del tueste? Pregunta aquí. No, señor. Hay varios artículos que han hecho en Brasil y han hecho en Inglaterra que puedes meterte a Google Scholar y buscar, poner dos frases claves. Ocratoxin y and coffee. Bueno, sin el and, solo ocratoxin y coffee. Y van a aparecer varios resultados. Y hay uno que muestra cómo incluso en la preparación de café soluble, que tiene un paso más allá después de la tostión, la persona cuando hace la extracción en la infusión extrae ocratoxina en niveles tóxicos para el ser humano. Por lo tanto, las toxinas, la gran mayoría de esas toxinas no se desnaturalizan en los procesos de tostión, gracias a su peso molecular. Cuando nosotros hacemos una pirólisis, lo que hacemos es que las estructuras que son más complejas las rompemos en estructuras más simples. Por eso la pirólisis es una oxidación que se hace con el fuego. Entonces, básicamente, cuando la estructura es muy simple, en la pirólisis no se afecta. Puede disminuir un poco la concentración, pero las concentraciones que persisten todavía son graves y letales para el ser humano. O sea, letales a largo plazo, no es que se tomó el café y se murió, ¿no? O sea, son, sí, o sea, no, tampoco sin exagerar, ¿verdad? Sí, Ajá. pero sí gravemente dañinas, digámoslo, para el ser humano. Entonces, hay muchos artículos de investigación en los que pues, se tiene esos resultados que son determinantes, son artículos de investigación publicados en revistas indexadas, no en blogs ni esas cosas, sino autoridades, ¿cierto? Son artículos que sirven como autoridad de autoridades que no ha publicado, personas muy importantes en el mundo de la investigación en café y de los riesgos que puede ser tomar café. Por eso es que los médicos que saben del tema y que saben de clínica le prohíben a una mujer en embarazo tomar café, porque no podemos garantizar no solamente que vamos a tener un problema de afectación al feto por la cafeína, sino por las toxinas. Resulta que la ocratoxina y la aflatoxina, que son las más conocidas, son muchísimas más, o sea, son muchísimas más, yo solo estoy mencionando dos, son teratogénicas, o sea que una mujer en embarazo que toma ese café, ¿cierto? Puede terminar generando mutaciones y malformaciones congénitas en su bebé. Entonces es muy riesgoso, o sea, por eso el interés nuestro ha sido que el control del buen procesamiento del café de alta calidad esté enfocado a proteger al cliente final, porque es la razón de ser de todos los que estamos en esta industria, ¿no? Mm, Entonces, por el tema de la inocuidad y por eso creo que debemos trabajar mucho más en eso a nivel mundial. mm, seguro, seguro, wow. Ese es un tema, wow, muy interesante, delicado, pero sí, seguramente empezar a pensar en esto y quizás sí, sí, todo este hype, ¿no? de fermentaciones hace también que muchos productores, por cierto, empiecen a experimentar, por supuesto, porque realmente en algunos casos puede tener muy buenos resultados a nivel de sabor, pero sí, teniendo en cuenta esto. Y esa es una de las cosas que vamos a explicar en detalle durante el webinar del sábado, porque aquí hay muchas personas ya preguntando, quiero aprender más, quiero ser tu alumno, cómo se hace el tema de la sal para encontrar una fermentación láctica. Todos esos temas más específicos de la fermentación lo vas a explicar, bueno, vas a explicar tu metodología para fermentar controladamente, ¿verdad? El sábado. ¿Puedes hablar un poquito de eso? ¿Qué vamos a ver el sábado para los que están ya interesados aquí? Y que también podéis ver en la biografía aquí mío de Kim Barista, puedes encontrar un enlace donde puedes inscribirte. Okay. Pero me gustaría saber si para adelantar un poco esta gran masterclass que vamos a hacer este sábado, que por cierto ya sabes que más de 4.000 personas han inscrito, entonces agárrate, el nivel va a ser interesante, pero sí, ¿qué vamos a ver el sábado? Gracias, Kim. Pues bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ver, revisar un poquito como la importancia de algo que nosotros hemos llamado el terroir, porque algo que sí, hay cosas que podemos tomar del vino y otras cosas que definitivamente es una equivocación. Entonces, lo primero es que podemos hablar del terroir, y cuando hablamos del terroir hablamos de las condiciones ambientales. Acá nuestros amigos de la Federación Nacional de Cafeteros le han llamado oferta ambiental. También es una forma y está perfectamente llamarlo así, oferta ambiental o terroir, digamos, es cómo es todo ese entorno ambiental en la cual está nuestra planta de café, ¿verdad? Y cómo eso puede afectar. Luego, cómo el proceso de recolección también nos afecta. Hay personas que han tenido curso con nosotros, Kim, y solamente con el proceso de recolección
nos decía, ay, se me olvidó, él creo que es de Costa Rica, y él mostraba en las fotos que nos ha enviado a través del Telegram cómo solamente hacer la recolección de manera precisa en canastillas, como aprendimos nosotros de nuestros amigos de Supracafé acá en Colombia, ¿cierto? Él lo implementó también allá por sugerencia nuestra y solamente eso disminuyó la carga orgánica y mejoró considerablemente sus procesos a nivel de fermentación, aun cuando hacía fermentaciones convencionales, ¿no? Entonces, y con los resultados excepcionales. Entonces, solamente ese paso ya cambió en ese proceso de recolección. Luego, ya cómo hacemos los procesos que van más allá, entendiendo el café como un fruto y como algo que debe ser inocuo. Entonces, cuando entra el procesamiento, después de haber hecho los ejercicios de aislamiento, pues ya, y teniendo los microorganismos para hacer los inóculos, Ujú. entonces ya hacer el proceso de Fermentación. desinfección. Ah, desinfección. Y Ok. Ujú. luego de la desinfección ya viene la fermentación. El despulpado, si lo quiere despulpar o no, y luego ya pasamos a la fermentación, el control en la fermentación, y luego el control en el secado y en el almacenamiento, que son, digamos, hay una integralidad que va desde el suelo hasta ese secado. Ya tú complementas el resto con nuestro amigo Pablo en los temas de tostión y tú con tus cursos sensoriales, entonces a nivel de catación. Entonces, el equipo de Estudio Café lo que busca en general es con los caficultores del mundo no darle retazos, ¿cierto? Ni fantasías, sino entregarle cosas reales que le permiten a ellos tener una integralidad y conocer de forma integral el proceso. Creo que eso es lo importante de estas alianzas que hemos hecho, Kim, que en últimas lo que buscan es generar un cambio en la mentalidad de la industria. Y maravilloso porque quienes ya lo están haciendo, porque gracias a que tenemos esa gran comunidad de Telegram, la gran comunidad de Facebook, vemos cómo hay muchísimas personas que están ya cambiando su forma de intervenir en el café y entonces ahí ya vamos a llevar el café al siguiente nivel, lo vamos a sacar del siglo XVIII y lo vamos a poner en el siglo XXI, que es donde estamos, ¿no? Sí. Mira, aquí hay algunas preguntas que me gustaría responder. Alguien pregunta aquí, ¿la caficultura colombiana es sensible a la inocuidad en este momento o cómo lo estás viendo? Sí, mira, yo debo reconocer que en el país hay pioneros en el temas de inocuidad, ¿cierto? Hay muchas personas que están trabajando en el tema, o sea, de manera por azar o porque lo pensaron, pero en realidad hay personas, ¿cierto? Ahora, son muy pocas, los puedo contar con los dedos de mi mano derecha, ¿verdad? Tal vez los que han hecho el curso después de nosotros, con nosotros incrementa ese porcentaje, gracias a que les pusimos ese temita de la inocuidad, Mm, la quisieron entender, ¿cierto? Que la quisieron improntar en sus ejercicios y pues que hoy pues hacen el ejercicio de hacer fermentaciones controladas e inocuas. Entonces, eso subiría el número, ¿verdad? Yo no tengo el número preciso de los colombianos que han hecho el ejercicio y que la están implementando en su campo, pero tenemos información, sí, de muchos extranjeros en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en México, que tuve la posibilidad de estar, donde ya hay caficultores que hicieron el ejercicio con nosotros, Kim, y hoy están produciendo cafés con alto grado de calidad y con altísimos grados de inocuidad. mm. Eso obviamente les ha dado valor agregado, porque no es lo mismo vender un café con una carga de ocratoxinas a que garantices tú vender un café libre de ocratoxinas, ¿no? Mm. Entonces, en Colombia todavía hay, digamos, un déficit porque la cantidad de caficultores que hay en el país en comparación con los que están haciendo las cosas en busca de la inocuidad propiamente dicha, porque la gran mayoría busca es un perfil exótico, ¿cierto? Mm. Sin importar que tenga que echar los saborizantes de los cigarrillos a la fermentación, porque lo hacen, ¿verdad? Entonces, no, más bien están generando un perfil exótico en un proceso de fermentación controlada, sí, pero uno de los resultados es la inocuidad, porque ahí solamente lo hicieron o con Saccharomyces o con bacterias del ácido láctico o en un proceso oxidativo con alguno de las bacterias acetificadoras, ¿no? Mm. Entonces, o sea, sí, hay algunos que quieren hacerlo y que quieren mejorar y eso está muy bien y lo celebramos, ¿no? No, no, sí, sí, sí. No, y también lo que antes has mencionado me ha quedado muy claro, el hecho de que experimentar con el tema de la fermentación es una cosa, pero mantener sí, sano este café es probablemente lo más importante antes de tener un perfil exótico. Aquí hay una persona que pregunta, la de Randina
dice, ¿cuál es el límite de pH en una fermentación antes de que llegue a fermento? Este es un tema de pues, de las fórmulas, ¿no? Que también vamos a ver, pero ¿qué dirías sobre ese tema? Bueno, eh, yo creería que, digamos que lo más importante para no llegar a esos defectos definitivamente es tener control sobre la carga microbiológica. Normalmente, si revisamos los avances tecnológicos que nos ha entregado la institución que a mi juicio es una de las más importantes, si no la más importante del mundo en temas de investigación en café, que es CENICAFé, nos muestra cómo después de ciertas horas de una fermentación convencional, podemos llegar a esos defectos, defectos como vinagres o defectos como fermentos, ¿cierto? Y esos defectos que se deben básicamente a la falta de control. Resulta que cuando se hacen procesos de fermentación en los que tú no controlas la carga microbiológica, primero los pH se alteran demasiado rápido, pero no con los ácidos que nosotros le den. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una fermentación por un Clostridium butyrate más, digamos, se expongan más, se degraden un poco y terminen incluso liberándose por fuera de los polisacáridos del grano. Entonces, eso hace que ese grano tenga un defecto. Entonces, más que el tiempo es el control. Cuando yo sé que solo fermento con lactobacilos, o solo fermento con saccharomyces, o solo fermento, ¿cierto? Con un coco, con un entero coco, yo tengo la seguridad que voy a tener este ácido, que este ácido es bueno para el alimento y que lo que me va a garantizar son ciertas condiciones organolépticas que yo busco. Mm. Mientras que cuando lo hago de manera convencional, tengo la actividad de muchísimos microorganismos que pueden descomponer proteínas, o sea, que hacen putrefacción, que puedes componer grasas, entonces tenemos procesos de enranciamiento, y entonces ahí empiezan a aparecer todo ese montón de defectos. Entonces, por eso es lo que yo lo mencionaba hace un rato, o sea, yo le puedo enseñar a usted a fermentar, pero enseñarle a controlar el metabolismo del microorganismo para que no altere la actividad enzimática en el proceso fermentativo es otro cuento. Entonces, cualquiera puede fermentar. Un señor en la Sierra Nevada de Santa Marta puede fermentar y hace chicha. Fermentó. Y puede enseñar a fermentar. Pero es ¿Qué que es el café chicha tiene para una... los que no lo conocen? Es una bebida a base de maíz, que es un fermentado de maíz, digamos que se considera la cerveza de América, porque la hacían los nativos americanos, ¿cierto? Y como es una gramínea, igual que la cebada o igual que el trigo o el centeno, pues se considera que es la cerveza de América, entonces le llamamos chicha a esa Ah, ok. preparación, ¿no? Entonces, sí, suena, suena como otra cosa. Sí, y entonces, sí, sí me entienden, o sea, necesitamos, como le decía yo, ser un poco más cuidadosos y para eso no se necesita, insisto yo, de mucho, sino tener la disciplina y tener la voluntad, pues, de hacer las cosas bien en su finca. Mm. Mira, también aquí hay una pregunta de Enitz. De hecho, me gustaría hacer un experimento aquí que no lo he hecho hasta ahora, pero si alguien quiere hacer su pregunta directamente a Julián, nos puede enviar una solicitud y le conecto juntos, porque parece ser que a partir de ahora puedes hacer entrevistas entre tres o cuatro personas incluso. Entonces vamos a intentarlo simplemente con la persona que hace la petición. Pero aquí, mientras tanto, tengo a Enit que dice cómo podrían los caficultores hacer sus propios bioreactores. Quizás para, sí, dar una pincelada, porque ese también es un tema que vas a hablar el sábado, pero ¿qué podemos Sí, adelantar de nosotros ahí? nosotros aquí nosotros les enseñamos en nuestro proceso que vamos a iniciar contigo, nosotros les enseñamos a fabricar sus bioreactores de bajo costo. Y decimos de bajo costo porque entendemos que el caficultor, porque el tema está en comprender al otro. Entendemos que el caficultor no todos tienen la altísima capacidad de comprar un bioreactor en acero inoxidable que puede estar por alrededor de $4.000 para fermentar 1.000 kilos, incluso más, ¿cierto? Entonces, más o menos un bioreactor se puede fabricar sencillo, pero con ya elementos de control por alrededor de $150. Entonces, nosotros sabemos que el caficultor sí podría tener acceso a los elementos para fabricar ese bioreactor.
les enseñamos los temas claves para que él lo pueda tener, para que lo pueda manipular y con el propósito de hacer que haga sus ejercicios de fermentación que son los que en realidad le van a dar control. El bioreactor es muy importante en el control porque cuando tú fermentas en un tanque abierto tú tienes diferentes procesos en el mismo recipiente. En la parte de arriba tienes procesos oxidativos, en la parte del medio tienes actividades entre oxidativas y fermentativas y en la parte de abajo tienes procesos fermentativos. Ahora, nuevamente, el otro problema es que tenemos diferentes tipos de microorganismos interviniendo en diferentes fases de la masa de café que está en un mismo recipiente. Entonces, aun cuando sea el mismo lote, vamos a tener problemas. Podemos lograr lotes excepcionales, por supuesto. Y también se pueden lograr lotes así, inocuos, claro, pero va a depender de muchos elementos, de factores como el azar, como la carga microbiológica, como el clima, como los vectores presentes en el entorno y otro montón de variables que no podemos controlar. Entonces, la idea de nuestros procesos de formación es enseñarles a controlar esas variables, tanto en los que hacemos virtuales contigo, Kim, como los que hacemos nosotros presenciales acá. O sea, Mm, tratar de entregar todas las herramientas, incluso para que no generen dependencia de nosotros. Digamos que algunas personas me han dicho, pues véndame microorganismos, profesor, y yo le digo, pues no me parece porque nuevamente vas a generar dependencia de mí. Y a mí eso no me interesa, a mí me interesa generar una industria libre, que no tengamos que mercachibles entre el medio, que empiecen a negociar con la pobreza de los demás. Entonces yo creo que es muy importante esa parte como para hacer el tema también sensible y social. muy bueno. Mira, vamos a intentar conectar aquí con una persona, a ver si acepta. Mientras tanto, tenemos a Pablo que dice cuando se hablan de fermentaciones extendidas en el café, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Y qué efectos puede generar en el café? Sí, esa es parte de la pregunta. La fermentación extendida generalmente es una fermentación que hoy hacen para obtener unos cafés diferenciados. Y esa fermentación extendida, muchos lo hacen con control. Entonces, si lo hacemos y solamente hay Saccharomyces cerevisiae y yo tengo una fermentación, por decir algo, de 7 días, no va a tener problema, ¿verdad? Con solo Saccharomyces cerevisiae, pues voy a tener los efectos de las Saccharomyces, del alcohol sobre el fruto si fue completo o sobre la almendra si fue solo la almendra. ¿Listo? Ahora, si lo que tenemos es las características normales de un café que fue recolectado en la finca, puesto en una estopa o en un empaque de fique o de plástico y luego llevado por toda la cafetera, lo que vamos a tener son una carga de microorganismos en los que se incluyen hongos. Y esos hongos en una fermentación de 3 días en adelante empiezan a aparecer y empiezan a aparecer como una natica blanca o como un polvito blanco sobre los granos. Y eso es lo que nosotros queremos. O sobre el medio fermentativo cuando se ha hecho en medio sumergido. Y eso lo que nos indica es que hay un proceso en el que faltó control y faltó inocuidad. Sería básicamente eso. Súper. Mira, tenemos aquí una persona, pero no sé si se ha dado cuenta que estamos viendo su habitación. Hay que tener cuidado cuando pones la cámara aquí, cuando la actives. Si no, vamos a ver si nos escucha y nos puede hacer la... Déjame ver. Tun, 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 tun. Hola, hola. Hola, hola. Mira, dice aquí, Alex, les compro café, estoy en México, dice. Ah, hola señor, ¿cómo estás? Creo que no, creo que no. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Ah, y ahora el problema es, Julián, que no lo puedo quitar. Se tiene que quitar el mismo. Entonces vamos a tener un... Déjame ver. Ah, no, sí que se puede. Ya está. En teoría... Ah, no. Uy, 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 uy. Me he liado, me he liado. Es la primera vez que lo hago y me he liado aquí. Madre mía, ¿cómo hago esto ahora? Déjame ver. Bueno, Julián, si quieres para ir resumiendo... Ah, mira, ya está, eliminar. Ya está, ok, perfecto. Para ir resumiendo, quizás un tema que muchas veces se pregunta, sobre todo la parte de los baristas, es el tema de este gran conocido, desconocido, que utilizan, bueno, últimamente como unas palabras dentro del mundo del café que quizás no son los más adecuados. ¿Puedes dar como un ejemplo, un error más común que podemos encontrar en el mundo de las fermentaciones?
¿Qué concepto se está utilizando mucho y quizás no tiene mucho sentido lógicamente? A ver, nosotros hemos venido nuevamente, y yo lo insisto, no ha sido de mala fe, ha sido con el propósito de buscar innovación y muchas veces buscamos la innovación en el lugar equivocado, pero lo podemos corregir y lo que nosotros hemos dicho es, nosotros pensamos que debemos utilizar la terminología correcta en la medida que estamos llevando nuestro café a una condición de alta cocina. Tuve la posibilidad, por la fortuna en la vida, de hacer un curso de ciencia de alta cocina en la Universidad de Harvard y tenía la gratísima experiencia de escuchar al físico que le ayuda a desarrollar los platos allá a su vecino, a los señores Roca, a los hermanos Roca en España, ¿no? Y era increíble ver cómo un físico con un montón de desarrollos tecnológicos Hola estaban Ángel. puestos de producir un plato. Entonces nosotros nos sentamos a hablar con una persona de ellas y empezamos a decirles que mi café es de fermentación anaerobia, pues los señores van a echar a reírse porque ellos sí saben los conceptos químicos y físicos. Entonces el tema es que si nosotros vamos a hablar de temas de manera puntual y le vamos a dar el nivel y la altura a nuestro café, pues debemos corregir el vocabulario. Entonces, ya los Pasteur años, la fermentación, toda fermentación implica ausencia de oxígeno. Per se la fermentación, las fermentaciones que existen, ¿cuáles son? Fermentación alcohólica, fermentación láctica, fermentación butírica, fermentación ácido mixta, fermentación málica, metánica, en fin, ¿cierto? Vale, Entonces, esas son las fermentaciones. Entonces, no bien. hablamos de fermentación anaerobia y de fermentación aerobia, que son los principales errores. Súper, muy bien, súper. Y esto todo vamos a aclarar el sábado. Tenemos aquí a Ángel, que quizás también tiene una pregunta para ti. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Kim, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y Hace usted? mucho ¿De dónde tiempo está conectado? he querido conectar y coincidir contigo, pero no he podido. ¿Sí? Encantado, encantado. Ahora tienes la oportunidad de preguntar a Julián. Me imagino que tú tienes una finca también o trabajas en el tema de los procesos de café. Sí, sí, por supuesto. Pues la verdad le he dado muy fuerte a esto, pero muy desanimado. La verdad, muy desanimado últimamente. Tengo todo renovado. Si quiere aquí les enseño más o menos a ver si se alcanza a ver. Ahí es Ujú. uno de los de caros, la finca ahí para arriba. Se ve todo esto está renovado. Sí. Ajá, Y ajá. hacia allá, no sé si se alcanza a ver, la cámara lo alcanza a coger. Sí se ve. Sí. Todo está Sí, señor. nuevo, todo está nuevo. Eh, Tengo en este momento 12.000 árboles en producción. Sí. Ujú. Pero entonces yo haciendo costos, haciendo los gastos, todo, no me da y eso me tiene desanimado. Ujú. ¿Sí? Entonces quisiera saber, o sea, eh, cada palo, cada árbol de café, ¿cuánto puede dar seco al año? Me gustaría tener bien claro esa parte. Ujú, ujú, ujú. Eso me encantaría, o sea, ya llevo varios años con esto, le llevo las cuentas, o sea, no sé si estoy equivocado o qué, pero me gustaría si me pueden colaborar en este aspecto. Muchas gracias. Ujú. No, no, gracias a ti. Julián, ¿qué aspecto aquí es lo primero que tendríamos que tener en cuenta? Sí, bueno, eso depende de varias cosas, don Ángel. Una de las cosas es la variedad de café. Entonces, digamos que no Perfecto. existe un estándar entre una variedad y otra, pero hagamos un promedio. Una planta de café puede darte más o menos en café cereza, entre 5 kilos, ¿cierto? Más o menos 5 kilos. Tú lo llevas más o menos, lo podrías llevar entre 1 y 2 kilos de café pergamino. Entonces, O en sea, términos generales y como un promedio, o sea, no, o sea, digamos que no hay un tema general. Yo no sé si tú tienes acceso a la página de Cenicafé, ahí hay unos documentos donde ellos muestran cómo cada variedad de café o las variedades de café que al menos maneja la federación tiene los rendimientos por año de acuerdo a la densidad de siembra. Entonces, una de las sí, cosas que nosotros hacemos es, en el caso de nuestra finca, es cambiamos un poco la metodología de siembra y la forma en la que hacemos y podemos el fruto. Y eso nos ha dado muy buen resultado porque hemos incrementado la cosecha a pesar de la densidad de siembra. Nosotros también estamos en renovación en este momento, pero el ejercicio que hicimos hace 4 años, hace 5 años más o menos, con unas plantas que pusimos a 2x2 y con sí, unos con así, muy sombrío bien. medio, sí, con sombrío medio nos dio muy buen resultado y siempre tuvimos un rendimiento superior a, yo diría que las 5 toneladas por hectárea. Entonces fue muy bueno.
¿cierto? Entonces, miren, eso yo creo que se puede manejar y como les digo, es nuestra experiencia y las condiciones geográficas de donde está mi café son diferentes a las donde está el suyo y habrá otros elementos que habrá que considerar, presión atmosférica, altura sobre nivel del mar y otros elementos, el mismo terroir, ¿cierto? Porque tenemos una ventaja nosotros es que estamos a 1800 y eso hace que los granos sean muy densos y el grano sea muy pesado. Cuando estamos a alturas mucho menores, entonces tenemos digamos, el problema es porque la densidad no es la misma y entonces disminuye un poco el peso, entonces el rendimiento no sería el mismo. Ese es un ejercicio que yo le recomiendo a usted empiece a documentar. Ahora, una recomendación importante, don Ángel. Hoy gracias a que existen todos estos mercados de los chinos, podemos comprar unos elementos muy económicos. Entonces, una estación meteorológica le permitiría a usted tener una información muy importante desde el punto de vista ambiental, de tal forma que usted puede tener con unas pequeñas correcciones a nivel de procesos de fertilización o incluso pequeños sistemas de riego, usted podría mejorar ciertas condiciones. Entonces, pero tienes que tener información, cuál es la temperatura normal promedio, la humedad relativa promedio, la precipitación al año, la iluminación, ¿cierto? Un montón de elementos que con tiempo, si quieres, te comunicas conmigo a través de aquí, el Instagram o así, y podemos ir trabajando un tema para hacer que sea una finca que le permita a usted no solamente producir un buen café, sino que tenga control sobre todos los elementos que son necesarios tener control. Porque no se limita a la fermentación o a las siembras, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Perfecto, como la fertilización, por ejemplo. Sí, ¿Cierto? señor, por ejemplo. Y, pues, o sea, a mí no me gusta envenenar el pasto, no me gusta nada de químicos, eh, porque, pues, o sea, me gusta mucho que lo que salga de aquí sea inocuo, tenga la inocuidad para que no le haga daño a nadie. Estoy tras de eso. Otra cosa muy importante, o sea, que yo le alego a la federación, bueno, a Estados Unidos en general, ¿por qué se cotiza siempre café lavado si todas esas aguas del lavado, todas esas mieles van a las quebradas? O sea, ¿en qué parte está el compromiso con el planeta? ¿Sí? Yo estoy sacando café natural, ¿sí? Que me encanta el natural, o sea, el proceso mío es natural, pero infortunadamente me toca pues lavarlo, ¿sí? A pesar de que le hago proceso, pero de aquí para arriba todo el mundo en la finca viene a la quebrada, ¿sí? El agua. Entonces estamos contaminando, entonces no sé cuál es el compromiso tanto que se habla del planeta y esto, yo no veo, o sea, en sí que quieran ayudar al planeta. Por el contrario, lo estamos descontaminando cada día más. Muy buena Y pregunta, Ángel. han dicho, sí, han dicho, vino el de la federación, que no, que es que hay unas máquinas para lavar no sé qué tantos kilos, pero ¿dónde está el dinero para comprarla o quién la va a dar? O sea, la gente no tienen con qué, la gente no tiene con qué, todo se está contaminando día tras día. Don Ángel, yo primero voy a decir un comentario que aquí un compañero vuestro ha escrito. Sí, Elohim Varietales dice, no te desanimes, amigo, a mí también me lo pasó lo mismo, pero debes diferenciar entre los lotes cuáles eran los cafés exóticos y los cafés de producción. Esto más que nada para Ok. darte ¿no? sí. un abrazo ahí caluroso del compañero que está Gracias, mirando. Y gracias, Julián, sí, gracias. si quieres, como esto vamos a coger como última pregunta, sí, reflexión, pero justamente el concepto de café sensible, de café de especialidad con esta sensibilidad, es justamente la idea, ¿verdad? Julián, si quieres ahí dar tu visión, pero seguramente ahí hay soluciones. Sí, sí, o sea, no hay problema. O sea, realmente el tema de cómo, lo que se cotiza en la bolsa son un tema por los mercados, es lo que más se comercializa. Entonces, como lo que más se comercializa en el mundo son cafés con esa presentación, pues eso es lo más cierto. Digamos que esa es una de las razones desde el punto de vista económica. No hace parte de una política institucional de la federación, simplemente de lo que yo conozco, la federación trabajo que intenta con investigación, y de hecho lo ha logrado con investigación, mejorar algunos de estos procesos que están generando contaminación. Yo creo que nosotros podemos hacer un ejercicio desde el punto de vista técnico y es buscar mejorar poco a poco nuestros sistemas de transformación, porque tanto
como los lavados, pues tienen porcentaje de contaminación. De todas formas, la producción de café en el mundo es algo que es bueno para el planeta en la medida que estamos fijando carbono y dándole a la atmósfera oxígeno. Entonces, la fotosíntesis de la planta hace que sea una actividad muy loable. Cuando no le damos buenos manejos al proceso de lavado del café, que la federación sí nos ha enseñado de muchas formas, utilizando diferentes metodologías, cómo hacer el proceso del buen manejo de esas mieles para el aprovechamiento incluso en la misma cafetera. Lo que pasa es que de pronto nos ha faltado a nosotros, incluso a nosotros mismos en nuestra finca, muchas veces nos faltó, digamos, por tiempo, sí, por recursos, como tú lo dices, o tal vez también por investigación, mejorar los sistemas de transformación de esas mieles después del lavado. Incluso hay una cosa que nosotros promovemos y es el aprovechamiento integral del fruto. Cuando tú haces naturales, tú haces el intento de aprovechar y aprovechas una buena parte, pero sin embargo lo aprovechas más cuando aprovechas las mieles, como lo están haciendo nuestros amigos de Cafetio en Antioquia, que aprovechan las mieles, que aprovechan las pulpas, ¿cierto? Entonces, para mejorar el ingreso de la finca, la recomendación que no solamente va en beneficio del planeta, sino también en beneficio de la economía, es aprovechar todos los productos. Nosotros en nuestros cursos en Tecnicafé y con Tecnicafé, yo debo reconocer la importancia de Tecnicafé en la zona, en el país, en Colombia, incluso en el mundo, porque hemos tenido gente de todo el mundo acá en Tecnicafé. La importancia, hemos enseñado a aprovechar esos coproductos para hacer licores, para hacer preparaciones para la industria gastronómica, ¿cierto? Para hacer infusiones también con esas pulpas, para hacer estructuras, hemos hecho y hemos preparado estructuras a partiendo del pergamino, o sea, aprovechar todo el producto, incluso licores después del proceso de extracción del producto, jabones exfoliantes utilizando lo que queda del café expreso ¿cierto? O sea, podemos hacer que nuestra industria sea muy próspera, pero entonces debemos apoyar a instituciones como lo que hace Tecnicafé, como lo que hace King con el tema de café sensible para lograr llegar a muchos lugares y que la gente tenga ese conocimiento que nos permita hacer esta industria mucho más sostenible en todos los aspectos. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Ángel, también por compartir aquí tu experiencia. Y gracias a eso sabemos también lo que sí son nuevas necesidades que pueden ocurrir. Y con Julián seguramente trabajaremos en darles estas, ¿no?, nuevas visiones de cómo reaprovechar, cómo hacerlo más rentable, aprovechando todos los subproductos del café. Pero muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado, si puedes, en este ¿A qué curso. horas? Y horario Colombia, Julián, ¿me lo dices tú? Porque yo sé el horario de España. 11 de la mañana, si no estoy mal. ¿Sí? 11 o 12, míralo en el... Porque Vale, depende ahora. sí, míralo ahora en fermentacioncafé.com o en la biografía. Perfecto. Aquí en mi perfil lo vas a encontrar, ¿ok? Y si Muy no, nos bien. envías cualquier Muchas mensaje. gracias. Muchas gracias, Vale. un abrazo, éxitos ahí. Muy amable. Otro para ti, te cuida, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Súper. Bueno, Julián, yo creo que Ángel, sí tienes que quitarte ¿cómo se llama? O apagar tu audio. Déjame ver si lo Ok. hago yo. No, es que no. Ya, ahora sí, perfecto. Bueno, Julián, aquí hay muchísimas preguntas. Yo creo que tenemos que hacer más sesiones de estos, entre tú y yo, así conectándonos con todos y poder, sí, a las 11 de la mañana, dice aquí Iván, en Colombia. Seguramente serán las 10 de la mañana en México, pero verifícalo en la página, porque os enviamos un email con la link exacto, para no confundirnos. Como el horario aquí también ha cambiado, yo también estoy un poco confuso de qué hora es en cada lado. Pero bien, Julián, no sé si hay alguna última palabra que quieres darle antes de cerrar esta sesión. Hay alguien que se presenta como Ripper Tour, que pregunta si los cafés industriales son inocuos. Pues la verdad, yo no tengo nada en contra de las marcas industriales. Nosotros lo que hemos intentado hacer, Kim, y contigo, es que la gente consuma buen café. Y las marcas industriales, que son lo que se vende convencionalmente, nosotros hemos hecho análisis en nuestro laboratorio y hemos encontrado graves problemas a nivel de muchas cosas que no quiero
mencionar, pero lo que sí le puedo decir es que no son nada inocuos. Primero, porque la tostión es demasiado alta y hay un compuesto que se llama benzoapireno que se encuentra en esta tostión alta. Segundo, que todo lo que hay ahí no es café. Hay otros productos que hemos identificado, metabolitos de combustión de maíz, de frijol, de arvejas, incluso de lentejas. Y lo tercero es que se utilizan las pasillas. Y esas pasillas, pues, lo que las usan es para darle medio saborcito a café. Entonces, la verdad es que el 99% de esos cafés no son inocuos, ¿cierto? Básicamente porque son una mezcla de un montón de cosas en unas tostiones demasiado altas, terriblemente lesivas para el ser humano. Entonces, yo creo que debemos ser muy cuidadosos del consumo de café. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia está promoviendo hoy en día que consumamos más el café de Colombia, ya dejemos de consumir pasillas, ya entraron en la tónica también en Colombia, es bueno que se haga en otros lugares del mundo porque algo similar pasa en México y muchos incluso de los cafés que son solubles ni siquiera son café. Por eso ahí me mandaban un meme, nuestro amigo, el profe Alarcón Lotero del eje cafetero, ¿cierto? Juan Carlos Alarcón, donde la marca decía, los mismos nombrecitos, pero decía no es café, y verdad, no es café, ¿cierto? Entonces es bien complicado y por eso es importante, si queremos mejorar incluso los ingresos de nuestros caficultores, debemos buscar comprar esos cafés de esas personas que hacen todo el esfuerzo de darnos café inocuo. Como les digo, en la infinidad de caficultores que hay, esos pocos que lo hacen debemos apoyarlos y entonces eso está en las tiendas de café de especialidad, en las tiendas en las que tienen la bolsita con el nombre del caficultor, que aunque diga fermentación anaerobia no importa, algún día lo corregirán y dirá fermentación alcohólica o láctica o heterofermentativa o lo que sea, pero que son personas que están haciendo el ejercicio. Entonces yo creo que debemos fortalecer mucho esos mercados de esos cafés de especialidad que hoy en todas las ciudades hay incluso en pueblitos en Popayán o aquí cerca de Popayán como Piendamó, como Rosas, que hay tiendas de café de especialidad en Colombia que podemos llegar ahí y tener una experiencia diferente, ¿no? Contacto directo con el caficultor en muchos lugares, ¿cierto? Lo digo por la experiencia de Café La Colombiana, donde tienen contacto directo con las mujeres caficultoras que muestran el producto de ellas, las atienden como si fueran dueñas de la cafetería. Eso es maravilloso. Ese tipo de ejercicios hay en todos los lugares del mundo. Entonces yo creo que más de ese lado, creo que eso sí es verdaderamente café sensible, cafés inocuos bien procesados por estas señoras o por estas personas que hacen un ejercicio muy bien y que lo llevamos a la experiencia en la extracción y en el café con el barista, con el profe Edwin o con el profe Álvaro. O sea, hay muchas experiencias como esta que estoy mencionando que nos podrían mejorar las condiciones y hacer que esos cafés sean los comerciales, que sean los que lleven la parada en el mundo. Súper, muchísimas gracias y de verdad aquí realmente hay muchísimas preguntas y está saltando los comentarios, pero yo estoy aquí viendo, para repetir el horario exacto de este sábado, ¿sí? Va a ser el sábado 3 de abril, que es decir, este sábado. Vamos a hacer una masterclass. Reserva como mínimo 2 horas, ya como ves que Julián le gusta compartir muchas cosas, reserva como mínimo 2 horas, pero va a ser a las 7 horario España, ¿sí? A las 2 horario Brasil, ¿sí? A las 13, es decir, a la 1 horario de Venezuela y a las 12 en Colombia. Entonces no nos equivocamos, serán las 12 mediodía en Colombia y las 11 de la mañana en México, ¿ok? Pero mira en la página web fermentacioncafé.com y ahí vas a encontrar toda la información. Julián, de verdad, un enorme placer de compartir este espacio contigo. Disfruta muchísimo de este día y nos vemos en un par de días, en directo para nuestra masterclass. Y sí, realmente encantado a todos de verles aquí. Muchísimas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Y sí, comparte si crees que a alguien le puede interesar esta información o esta primera masterclass que vamos a hacer el sábado, donde explicamos exactamente la metodología paso a paso que Julián implementa en algunos de sus procesos propios y para sus clientes para, mejorar la calidad, pero mejorar también sobre todo la inocuidad de los cafés y conseguir valorar mejor o valorar más este producto que, tanto amamos todos. Tavo aquí dice aquí, 100% recomendado. Panama Coffee Fair Trade ya compartido, fermentacioncafé.com, correcto, pero quizás sin el acento, fermentación café con N.
sommelier, ahí estaremos. Gracias por el vivo. Julián, muchísimas gracias. Que tengas un muy, muy buen día. Sí, un saludo especial a todos, que estén muy bien. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Super.